Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 26 del mes sexto del año 2025. También el inicio de la luna nueva, el Rosh Hodesh del mes llamado el mes del cáncer. Pero no de la enfermedad, sino de la cura. Este cuarto mes del signo cáncer, esto nos permite darle inicio a un nuevo ciclo de corrección. El cuarto mes, que se conoce como el Rosh Hodesh de Tammuz, el Rosh Hodesh, o el inicio o la luna renovada, la luna nueva del mes de Tammuz, pertenece al símbolo de cáncer y al planeta luna. La influencia de la emoción, la luna influencia sobre las emociones de todo ser viviente, y cuando tenemos la naturaleza animal, pues dejamos de corregir lo que hay que corregir. El mes de corregir la visión. ¿Cómo percibes el mundo que te rodea? ¿Cómo te miras? Revisar, reparar y rectificar. ¿Nos miramos como somos o como realmente somos? Es la reflexión de esta mañana. Después de darle gracias en este despertar con el Mesías, ahora vamos a la oración con los salmos. Vamos a conectarnos con este tiempo de alegría, el ser verdadero. Mirar cómo somos y realmente lo que somos. El ser para ser y tener. Primero, reconocer que no somos lo que nos han dicho, que somos a imagen y semejanza del Creador, y cuando volvemos a ser lo que realmente somos, se inicia algo que se conoce y que se tergiversa a través de la percepción de esa palabra. Se inicia la adoración. Adorar, exaltar el Creador con toda su creación, es hacernos uno con Él. Y por eso pues usamos algunos términos hebreos para poder primero entender la fuerza espiritual que lleva cada palabra armónica al universo a través de los cánticos de adoración y alabanza. Esto se conoce como los salmos, los Teilín. Entonces, después del despertar con el Mesías, tenemos un tiempo para orar con los salmos. Ese despertar en cada mañana que nos permite establecer la conciencia de lo que realmente somos. Entonces, iniciamos dándole gracias al Todopoderoso por ese aire que respiramos, ese oxígeno que es vida y que como lenguas de fuego entra por nuestro sistema respiratorio y llena nuestros pulmones y hace que el corazón palpite. Eso nos genera conciencia de que algo sucede, no mecánicamente, sino a través de lo que se le conoce como un milagro dentro de nosotros. Sin estar conectado el corazón a ninguna máquina, palpita. Y al palpitar el corazón, sentimos el aliento de vida, que tenemos vida y que somos vida. Y cuando somos conscientes de que tenemos vida y que somos vida, lo tenemos todo. Porque el Dios de la vida mora en nosotros. Entonces despertamos ese poder. Nos hacemos uno con ese poder. Nos permite entender que ya nuestro cuerpo no es cuerpo, sino un altar. Un templo del Espíritu Sagrado, del Espíritu Divino, de la Ruach HaKodesh, de la Shekinah de fuego, que ahora arde, encendido con ese fuego del poder para restaurar todas las cosas como al principio. Eso hace que haya como un terremoto, como que tiemble todos los cielos y la tierra y caiga todo lo que tiene que caer y quede solamente lo que es, lo inamovible, lo eterno, la paz, la alegría, el gozo, la felicidad. Entonces podemos decir: el reino de los cielos se ha acercado. Más que conocer cómo funciona, es saber darle uso. Si pensamos que el eterno no tiene problemas, pues es que el problema somos nosotros. El problema del humano es ser humano, pero cuando deja de ser humano, deja de tener la naturaleza animal
y se conecta con lo divino. Por eso es que en cada inicio de mes corregimos algo de la naturaleza animal. Eso se conoce como el zoo animal diacorrueda, o la hora, horóscopo, la hora del animal. Entonces, la hora del ser como animal ha terminado, porque ahora tenemos el tiempo de ser como realmente somos, a imagen y semejanza de lo divino. Entonces nadie recibe lo que primero no dio. Si tenemos esa percepción de lo que realmente somos, entonces volvemos al principio. Es que podemos darle pan al hambriento y seguir con hambre. Que el hambriento apenas se le termine el pan sigue con hambre. Ese poco tiempo, pero va a tener otra vez la misma, quizás más hambre y más necesidad. Pero si le enseñamos a pescar, en lugar de darle el pez, pues vamos a tener la certeza y la seguridad que nunca faltará el pan de vida ni el agua que deja dar más sed. Entonces, bueno, ser amoroso, ser misericordioso, ser conforme el carácter de el yo soy, el Yuhei Baohei, es el estado de ser real y verdadero. El estado de ser que es para siempre. Cuando se pierde ese estado de ser, cuando esto lo cubrimos por otras formas de ser, cuando dejamos de ser lo que realmente somos, imagen y semejanza del Creador, que es un dador, entonces dejamos de dar, o damos condicionadamente. Entonces se pierde ese carácter y se establece otro ser, otro ego, otro yo, que quiere acumular, que quiere apropiarse acumular bienes, acumular dinero, que quiere que lo adulen, que quiere que le alaben, que quiere hacerse más que el Creador, por encima del Creador. Y es allí donde viene esa contradicción, el darle la espalda a el Creador. Entonces nos muestra una gran diferencia. Darle a quien enseña no es regalarle, es invertir. Darle a quien te sirve no es dejarse engañar, es servir. Pero darle a quien te engaña es una estafa. Y es por eso que cuando nosotros no rectificamos nuestro estado de ser, pues es como un desierto. La tierra no es fértil. Y por más que se le deposite semilla, pues no va a germinar. Darle al hambriento es condenarlo a que siga con hambre, pero si le damos el pan de vida, nunca tendrá más hambre ni sed. Es por eso que en cada mañana tomamos estos temas del despertar con el Mesías, ese despertar de conciencia, para depurar el ADN, la genética, la semilla que germina en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ahora podemos enfrentar cualquier concilio, especialmente pues el concilio rebelde, como en el caso de Core y su séquito, y por eso, o sus seguidores. Entonces, para que eso desaparezca de nuestro entorno, de nuestras vidas, vienen los terremotos, vienen los maremotos, vienen los sismos, vienen esos huracanes, lo que se conoce como terremoto en hebreo se traduce como puria de la tierra. ¿Cómo se va a enojar la tierra? Pues podemos establecer una manera de vivir o de experimentar en lo físico, en lo emocional, algo que está sucediendo en lo natural. Dice que por la decisión que tomó Core y su séquito, se abrió la tierra y se los tragó. Esa historia codificada en el libro de Números, en el capítulo 16, la podemos traer a nuestras vidas. Nuestro estado de ser se pelea que en el mundo religioso, politiquero del engaño, se establece un estado de ser implantado, y solamente por el título, por vivir en alguna área geográfica, se le da la identidad. Entonces,
decimos que somos suramericanos, que somos latinos, que somos colombianos, peruanos, venezolanos o americanos, pero ese es solamente el lugar donde habitamos. Nuestro estado de ser es de acuerdo a lo que piensas, a lo que dices, a lo que sientes y a lo que haces. Entonces viene la pregunta, ¿quién sos? No de dónde sos, no el lugar donde habitas. Entonces, ¿qué es ser judío? La palabra judío viene del hebreo yadá, y yadá quiere decir hacerse uno. De ahí da'at, conocerse. De ahí David, amoroso, conocer el amor, hacerse uno con el amor. Y eso es lo que establece el reino. Por eso dice la Escritura que no faltará descendencia de David que reine en Israel. O sea, el Israel, ese ser elevado, ese estado de ser elevado, es el estado de ser amoroso. Y cuando establecemos lo que somos desde el amor, reinamos. Entonces aparece el reino davídico en esas alegorías. Para poder establecer el reino davídico hay que ser un adorador. Por eso David, o el rey de David, nos dejó los salmos que escribía, que cantaba, otros que interpretaba, pero era un excelso adorador. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros saber que había alguien con destreza para todo instrumento si no entendemos la esencia de que ser amoroso es vibrar en una frecuencia? Entonces empezamos a valorar y a darle buen uso a esa herramienta que podemos tener, que podemos usar para cualquier momento, especialmente los momentos difíciles. Avivar el fuego del Espíritu a través de la adoración en espíritu y en verdad. Es cuando entramos a la energía, a lo que vibra, a lo que se siente dentro y no en el mundo exterior, a sentir que el alma vibra. Entonces tenemos un relato para ponerlo como ejemplo práctico a la oportunidad que tenemos en esta semana de entender por qué Core provocó un terremoto, provocó un incendio, pero después dice que se tragó vivo toda la tierra, a él, la tierra se los tragó vivo, a todas sus pertenencias, a toda su familia. Y después vemos cánticos de los hijos de Core. Y después vemos descendencia de la genética coraíta. Pero ya no en la rebelión, sino en la corrección. Excelsos adoradores. Y entonces tenemos algunos de los salmos para aplacar esos terremotos que destruyen, o activar esos terremotos para destruir lo que hay que destruir y que quede solamente lo inamovible. Poder tener control de todo y en todo. Entonces viene una historia de los discípulos de Yeshua en la época del Imperio Romano, y dice que iba con Silas, iba Shaul o Pablo con Silas, y echaban fuera espíritus inmundos, dentro de ellos algún espíritu de adivinación. Y entonces cuando ese espíritu se va, provoca tsunamis, provoca terremotos. Cuando los líderes se levantan contradiciendo lo que es verdad, y entonces viene allí el relato explícito, porque se exponen sus prácticas, su identidad. Y no se trata de satanizar, sino de entender que cada nación tiene una costumbre, una moda, unos gustos, unos hábitos que le dan identidad a esa nación. Y hay una nación diferente, que se llama la nación de Israel, que no necesariamente son las personas que habitan en el territorio geográfico, sino las almas elevadas. Entonces aquí hay un ciudadano romano, pero con una identidad judía, que conoce ese puente para unir lo material con lo espiritual, la materia con el espíritu,
y saber que todo es espíritu, y que cuando hay un espíritu del error, podemos avivar el fuego del Espíritu Sagrado y consumir ese espíritu de error. En este caso, el espíritu de adivinación. Entonces dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, relatando esta historia de esos hechos, de esas actividades, que le echó fuera a una profetisa, a una adivina, ese espíritu que la llevaba a adivinar y no a reparar. O sea que lo llevaba a engañar y obviamente estaba cobrando por ese servicio que es gratuito. Entonces allí viene precisamente el interés, la avaricia de usar los dones espirituales para llenarse de riquezas, terminando como una estafa para todos sus seguidores y para todos aquellos que quieren comprar con dinero espiritualidad, algo que es gratuito. Esa energía, no llegan recibos cada mes. Esa energía del espíritu es de gracia, es de gratis. Y como la recibo de gratis, hay que darla de gratis. Y es por eso que dice que el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Viene una respuesta del mundo exterior a una actividad que se generó en el interior y que ahora se está exponiendo, cambiando, transformando una situación de un estado de ser a otro estado de ser. Pero a medianoche, sigue el relato, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Elohim, o sea, Teilín, salmos, esa es la traducción, a Dios. Y los presos los oían. Como ponernos nosotros a cantar salmos y que la audiencia nos escuche. ¿Qué es lo diferente cuando hay una frecuencia armónica con palabras que vibran conforme a los sonidos, a los mensajes elevados desde el amor, desde el poder del Creador y desde la sabiduría, desde la unción del Mesías? Verso 26, capítulo 16 del libro de los Hechos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Nunca hay de repentes en el mundo espiritual. Siempre hay una causa y un efecto. Siempre se provocó por algo, no es por un de repente. Hubo un cántico armónico, hubo una frecuencia que vibró de una manera elevada. Hubo alguien que no le importó que estuviera atado de sus pies y de sus manos y encerrado en un calabozo en el mundo físico, porque en el mundo espiritual sentía libertad, sentía que todo le pertenecía y se sentía libre. Eso hace que desde dentro provoque lo mismo que se vive adentro, afuera. No se estaban lamentando, no se estaban quejando, de todo lo contrario, estaban alabando y adorando. Y dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué provocó ese terremoto? ¿Qué provocó que se sacuda todo el entorno en el mundo exterior? Un vibrar en el mundo interior. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Cuándo se sacuden los cimientos de la cárcel? No estamos hablando de una cárcel física y que quizás en lo físico se sacuden los cimientos y parece que todo se va a caer. Estamos hablando del origen de esos cimientos de las cárceles. El miedo a la deuda, el miedo a la enfermedad, el miedo al triunfo, el miedo a la felicidad, el miedo a la unidad, los miedos que nos han sembrado como base y como fundamento, ocultando el amor y la misericordia. Un miedo se origina en el pensar o creer que hay una fuerza física o una fuerza externa
que aplasta, invalida mis proyectos, mis decretos. El miedo es colocar nuestra esperanza en el mundo exterior, en el dinero, en el empleo, en cualquier cosa que sucede en el exterior. Como lo material es pasajero, como lo material vibra en una frecuencia baja, para poder transformar eso material, debo de aprender a vibrar en una frecuencia elevada, ponerme por encima de eso. Si se materializó una deuda, me pongo por encima sintiendo que soy rico, próspero, abundante en el mundo interior. Aunque el exterior lo niegue, vibro en la frecuencia armónica del universo para tomar control desde el interior el mundo exterior, para hacerme uno con el espíritu del creador y recrear nuevas formas de vida, un nuevo entorno. Entonces, continúa diciendo la palabra: sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué tiene encadenado? ¿Qué tiene atado tus proyectos? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que estás viendo que no funciona en el mundo exterior? Porque vamos a enfrentar los miedos. Aunque se sienta miedo, lo vamos a enfrentar con coraje. Allí dejamos de vibrar en las frecuencias bajas de la queja, del miedo, del lamento, del lloro, del señalamiento, de la crítica. Y cuando hay coraje y aunque se sienta miedo, enfrentamos la dificultad, hacemos presencia, como cuando buscaban a Yeshua y él salió y le dijo: yo soy, y todos se cayeron, porque es cuando uno se hace responsable de lo que ha generado en el mundo exterior. En el mismo momento dice: bueno, yo lo provoqué, yo lo enfrento. Yo cometí el error y ahora acepto las consecuencias. Yo provoqué ese terremoto y como yo lo provoqué, yo lo puedo parar. Yo provoqué ese tsunami, yo provoqué esas aguas turbulentas, yo provoqué ese problema y como tal, como soy el creador, lo puedo disolver. Eso se le llama estado de ser. Yo soy, Yud-Hei en hebreo. Yud-Hei, Bau-Hei, yo soy el que soy. Y ese que soy es de acuerdo a cómo vibro. Y cuando vibro en una frecuencia de alabanza, de adoración, de alegría y de felicidad, yo soy. Por eso, para entrar en esa frecuencia, lo primero es descansar, reposar, relajarte. Así tenga las deudas que tenga, los problemas que tenga, los diagnósticos que tenga. Entra en el reposo. Nos reposamos. ¿Por qué? Porque no dependemos del diagnóstico del mundo exterior, sino de lo que sucede en el mundo interior. Respiramos profundo, sabiendo que el aliento de vida trae una frecuencia de fuego, el fuego purificador del espíritu. Nos conectamos con esa frecuencia. Sentimos alegría, aunque afuera nos muestran señales de tristeza, de queja y de lamento. Tomo autoridad, porque no soy más un esclavo, sino un rey. Y como reino sobre mi cuerpo, le voy a ordenar a mi cuerpo que se sienta feliz. Por eso miro así a mi ser interior, no al mundo exterior. Solamente decido ser feliz. Y en esa decisión aparece un sentimiento distinto, una frecuencia que vibra desde dentro con una nota más elevada. Se le llama misericordia, mi ser acorde. ¿Cómo vibro en el interior? Dos principios para iniciar todo: reposar y estar alegres. Un ser. Entonces, cuando uno está alegre, canta. Pero esas notas que emite ese cántico son unas frecuencias que en este caso son elevadas. Esas son las notas musicales de los Teilín, de los salmos, que tienen un propósito: sacar del inconsciente a la conciencia. Ser consciente de lo que realmente somos. Eso permite que entendamos que en nuestras células hay programas
que nos inculcaron de creencias, costumbres, gustos y modas que nos llevan a hacer lo que está programado en nuestras células y no hacer lo que realmente somos desde el espíritu. Nos lleva a ser carnales y no espirituales. Nos lleva a ser materialistas y no espirituales. Nos lleva a ser, en lugar de ser altruistas, somos destructores de la humanidad. Por querer riquezas a como dé lugar, riquezas pasajeras. Ese es el carácter del altivo, del soberbio, del que vibra en una frecuencia totalmente material. Y obviamente va a tener seguidores, porque no se trata de condenar el que vibra en esa frecuencia, se trata de mirar bien si eso me conviene y le conviene a la humanidad, y si esa es la forma como vibra el estado de ser verdadero del Creador, que es manso y humilde. Y si soy altivo y soberbio, estoy vibrando en otra frecuencia. Y es allí donde viene el espíritu coraíta, el espíritu rebelde, el espíritu que busca manipular con adivinación, busca lo espiritual para engañar y para llenarse de riquezas pasajeras, y no aquel que busca lo espiritual para transformar y cambiar vidas. Por eso, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Estamos sacudiendo los cimientos de las creencias, de las frecuencias que originan qué forma le estoy dando a esa energía que llega desde el interior al mundo exterior. ¿Qué es lo que está tomando forma? Robo, estafa, mentira, engaño, son frecuencias bajas. Alegría, gozo, felicidad, salud, agradecimiento, son frecuencias elevadas. Entonces, si desinstalo de mis células todos esos programas que hemos heredado de nuestros ancestros, que por una u otra razón vivieron todas estas circunstancias, ahora pasamos al cuarto paso, después de reposarnos, después de alegrarnos, después de, podríamos llamarnos, de reprogramarnos o de perdonar desinstalar esos programas, de regenerarnos, esos programas que estaban instalados en nuestras células. Entonces ya nuestras células que componen nuestro cuerpo se convierten en un altar. Y entonces viene la cuarta fase, agradecimiento. No podemos agradecer si primero no hemos reparado, porque estaríamos agradeciendo que hay ruina, que hay miseria, que hay enfermedad, que hay dolor. Entonces seguiríamos en un caos. Hay que ordenarlo todo porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo vamos a agradecer? ¿Cómo vamos? Se habla mucho de empoderamiento, pero ¿qué estamos empoderando? La pobreza, la miseria, las guerras, las peleas, las contiendas. ¿Qué es lo que empoderamos? Entonces, agradecer. Y por último, después de agradecer toda esa reparación y esa rectificación interna, pues establecemos ese amor propio. Porque amamos lo que hacemos, porque lo hacemos desde el amor, desde la frecuencia que eleva y nos permite conocer que fuimos creados para adorar y alabar al Creador, para vibrar en su misma frecuencia, para permitir que todo lo que experimentemos sea armónico al universo. Es allí donde somos responsables del sol, de la luna, de las estrellas, de toda la creación, porque el Creador la hizo para ponerla a nuestro servicio y no en contra nuestra. En esa frecuencia se caen esos cimientos de creencias, de gustos, de modas, de costumbres, o podemos decir, cambiamos el dial de la emisora. Movemos a una frecuencia más elevada. Y eso hace que los cánticos sean armónicos y provoquen esto que provocó, según los relatos bíblicos de la época de los discípulos del Mesías, en circunstancias y situaciones muy similares a las que hoy estamos experimentando. Tomamos como fundamento y como base que encontramos en las Escrituras esos 150 salmos que hoy podemos gozar, aunque eran muchísimos más.
los cánticos de los hijos de Coré. Y estos no se los había tragado la tierra. ¿Cómo ahora están cantando y adorando? Cuando el mundo se abre y la tierra se te traga porque no encuentras una moneda para el sustento de tu cuerpo y comprar el pan, ahora encuentras la moneda del cielo, el mundo de la fe, en la alabanza, en la adoración. Por eso se vuelve especial la reunión angelical y la oración con los salmos. Esa reunión del equipo de trabajo, expertos en solucionar cualquier dificultad, llámese el nombre que le pongas, dificultades financieras, dificultades en relaciones familiares, de pareja, con nuestros hijos, con el prójimo, con el Estado, cualquier dificultad en la salud biológica, emocional, espiritual. Ahora necesitamos vibrar en esa frecuencia. Entonces, vienen aquí, vamos a tomar un salmo para entender qué es lo que sucede en esos salmos de los cánticos de los hijos de Coré, para sacudir esos cimientos y que caiga toda cadena de opresión que, como Lázaro estaba muerto y llevaba 4 días. ¿Por qué esperar 4 días? ¿Por qué no se murió y inmediatamente lo resucitó? ¿Qué es lo que nos está mostrando la historia de Lázaro? Lázaro en hebreo trae una raíz que quiere decir desánimo, o desanimado, o desmotivado, o triste, o abandonado. ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te hace un Lázaro que lleva 4 días de muerto? Un día es una dimensión de tiempo y espacio. Si se murió el día de la emanación divina, de la creación divina, de la formación divina y de la acción divina, ahí están las 4 fases, los 4 días de la muerte de Lázaro. Entonces viene la unción del Mesías y dice: Lázaro no ha muerto, Lázaro está dormido, Lázaro está preso. Hay un Dios dormido dentro de cada uno de nosotros. Hay un Dios atado, vendado y enterrado que huele mal. Ahora viene el verdadero Dios, libre, cuando se le quitan las vendas de los ojos y puedes establecer la visión. Ese nuevo líder, ese líder verdadero que se enciende dentro de ti, se enciende desde el espíritu, desde la energía, una frecuencia que vibra distinto. Por eso cuando se le habla a Lázaro, Lázaro se levanta. Cuando nos levantamos por encima del problema, vemos la solución porque se nos quitan las vendas. Esa fue la orden de Dios: quítale la venda y quítale las ataduras de sus manos y sus pies para que él camine. ¿Qué es lo que está amarrando tus negocios? ¿Qué es lo que no deja ver que tu negocio prospere? ¿Qué es lo que está atando tu salud? ¿Qué es lo que no te deja ver la medicina para curar esa enfermedad? ¿Qué es lo que no te deja ver cómo solucionar cualquier tipo de problema? Es la frecuencia en que vibras. Si vibras bajo, no puedes estar por encima del problema. El mundo espiritual es como un edificio, con muchas habitaciones. Y yo puedo elegir morar en la habitación de la pobreza, de la miseria, de la tristeza, y ahí así va a ser mi vida. Pero puedo elegir morar en la habitación de la alegría, del gozo, de la abundancia y de la felicidad. Eso lo determina la frecuencia en que vive.